Hola amigos, buenos días. Me habéis preguntado en varias ocasiones ya cosas tan curiosas como, oye, ¿cómo puede ser posible que mi perro sepa cuándo estoy a punto de llegar a casa? Cuándo me duele la cabeza, me siento mal, estoy deprimido, etcétera, etcétera, o deprimida. Y en este vídeo te voy a hablar de eso. Básicamente te voy a explicar 8 cosas que el perro puede llegar a saber de ti, de verdad, incluso mejor que tú mismo o misma. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo te las cuento. Una de las cosas que más llama la atención de muchas personas es ver que el perro nota que tienes miedo. El perro es capaz de percibir el miedo en las personas, simplemente fijándose en los músculos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en nuestra expresión facial. Cuando tenemos miedo, sin darnos cuenta, a lo mejor fruncimos el ceño, está nuestra musculatura más rígida, y esto el perro lo nota. De hecho, él también se pone más tenso y rígido por si acaso, en esa situación que tú sientes miedo, necesita atacar a alguien, porque él no sabe exactamente a lo mejor a qué tienes miedo, pero sí que sabe que estás tú en alerta, que ese miedo te está provocando un estrés, esa rigidez muscular, ese nerviosismo, y el perro está preparado en la gran mayoría de ocasiones para salir en tu defensa. De la misma manera, aunque te parezca increíble, distingue por los rasgos faciales de las personas nuestro estado de ánimo. Y no solo distingue nuestro estado de ánimo, sino que es capaz, a partir de detectar que, por ejemplo, estamos tristes, tiene esa capacidad de empatizar, de decir, oye, como pasándote la mano por detrás de la espalda diciendo, venga, anímate, que vamos a salir de esta y demás. Otros animales no lo tienen. Otros animales domésticos esta capacidad de empatía con el humano carecen de ella. El gato, por ejemplo, este carácter no lo tiene tan desarrollado. En cambio, el perro sí. Nota cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos, cuando estamos preocupados, cualquier situación. El perro, aunque tú veas que no te mira fijamente, porque no le gusta mirarte fijamente a la cara, te mira de reojo y sabe que algo te pasa. Otra cosa, por el mismo hecho de que se fijan en tus rasgos, es saber si estás enfadado. No solamente con ellos que les vayas a reñir, sino por alguna situación que te esté afectando a ti personalmente. Detectan ese enfado. Notan en tu cara el rictus que tienes a lo mejor de serio, el fruncir el ceño, el rasgar más los ojos cuando tienes un poco de cabreo, que estás fastidiado o fastidiada. El perro esto lo nota mucho, y casi seguro que en la gran mayoría de casos intentará, si ya no animarte, porque no sabe exactamente la causa de tu enfado, sí por lo menos no será en la gran mayoría de ocasiones tan pesado como pueda ser en otra situación. Otra cosa que puede saber perfectamente de ti el perro es, incluso antes que un test de embarazo, el saber si estás o no embarazada. Esto el perro lo tiene muy asumido. Notan el olor que desprende nuestro cuerpo cuando hay un cambio hormonal significativo. ¿Y qué cambio hormonal más significativo puede haber, por ejemplo, en una mujer, que el embarazo? E incluso en fases muy tempranas de la gestación lo notan. Y es más, desarrollan una hiperprotección hacia la mujer embarazada. No permite que se acerquen ni perros, ni hombres, ni nada. Él va a proteger a su dueña. Luego el perro también es capaz de notar tanto el amor como el odio. Y eso te preguntarás, ¿y esto cómo lo puede notar? Básicamente porque si a nosotros nos gusta o sentimos amor hacia una determinada persona, nuestros niveles de una hormona llamada oxitocina se incrementan. La oxitocina tiene muchas funciones, pero se le llama vulgarmente la hormona del amor. Y básicamente en las personas, no simplemente cuando estás enamorado o enamorada de alguien, sino simplemente cuando una persona te cae bien o muy bien, esos niveles de hormonas se incrementan y el perro lo nota. Y va a ser más fácil que se lleve mucho mejor con esa persona, que te provoca esos incrementos de hormona, curiosamente. Luego, por ejemplo, los perros notan con mucha antelación tus intenciones. Esto, por ejemplo, se ha estudiado mucho para el tratamiento del síndrome del hiperapego. El perro, aunque tú no te des cuenta, él percibe que, por ejemplo, cada vez que te vas a ir de casa, todos hacemos más o menos lo mismo. Vas al cuarto de baño, te retocas un poco, te pones la chaqueta, te pones la camisa bien en el sitio,
te echas algo de colonia y vas a coger las llaves. Si te fijas, casi siempre todas las personas hacemos un protocolo muy rutinario y el perro eso lo ha visto una vez y se le ha quedado. Por eso cuando tú eso lo provocas o lo vas reproduciendo, el perro que no le gusta quedarse solo notarás que se pone más nervioso porque anticipa lo que vas a hacer. Por eso te hice este vídeo explicándote cómo puedes, alterando estas rutinas, evitar que cuando tú te vas de casa tu perro se quede completamente triste o te destroce la casa. Lógicamente, el perro sabe perfectamente dónde has estado. Cuando llegas a casa, aunque tú no te des cuenta, sabe dónde has estado, con quién has estado, qué has comido, a quién has saludado, a quién has dejado de saludar. El perro percibe todo eso que nosotros no notamos en su olfato, pero de una manera exacerbada. Es curiosísimo. Tienen una memoria olfativa mucho más desarrollada que nosotros. De hecho, tienen hasta 300 veces más células olfativas. Os lo pongo en esta imagen. Es decir, su olfato percibe cosas que nosotros jamás podríamos notar. Y de hecho, gracias a eso, incluso perciben que vamos a llegar a casa cuando a lo mejor todavía estamos a varias manzanas de llegar. Otra cosa que notan muchísimo los perros es nuestro estado de salud. El perro puede llegar a saber si estamos enfermos. Porque cuando nosotros estamos enfermos, cuando una persona lleva mucho tiempo enferma, se provocan o se producen cambios en su metabolismo que se reflejan en la composición, por ejemplo, de la sangre y en la cantidad de feromonas, de hormonas volátiles que desprendemos. De hecho, hace no mucho os puse aquí un vídeo, os lo vuelvo a poner, de por qué el perro se acerca muchas veces a olernos en la entrepierna. Hay muchas explicaciones, como veréis en ese vídeo, pero una de ellas, y a mí me ha pasado varias veces con clientes de la clínica, se les acercaba al perro porque notaban que la persona estaba enferma. Y es una manera de que, os lo explico en el vídeo, de que podáis anticipar algún problema, por ejemplo, de cáncer. El cáncer va a provocar cambios en el metabolismo que se reflejarán en nuestro olor, que nosotros no percibimos. Pues eso os lo explico todo en ese vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.